los tres hermanos sagrados que exponen el plan divino transformador para toda la humanidad. En el tercer año de Joacim, mientras la opresión del faraón caía como un oscuro manto sobre Egipto, tres hermanos hebreos, Moisés, Aarón y Miriam, se enfrentaban a la ardua realidad de su pueblo. La aldea ondeaba en lamentos y el sudor de la esclavitud ahogaba los sueños de libertad. Moisés, desde su infancia, había sido testigo del sufrimiento de los suyos, pero ahora una angustia profunda por la injusticia hacia los hebreos emergía en su alma como un grito para el cielo. Un día, el joven Moisés ascendió una montaña conocida por su silencio reverente. En ese lugar sagrado, el aire pareció vibrar, y de repente vio una zarza que ardía sin consumirse. La llama danzaba, pero la planta permanecía intacta. Se acercó, atraído por la visión misteriosa. «Moisés, Moisés», resonó una voz profunda y temible. Era la voz de Yahvé. «He oído el clamor de mi pueblo y he decidido liberarlo. Tú, Moisés, serás mi instrumento». Las palabras del Eterno llenaron de temor a Moisés, quien se cuestionó su capacidad para llevar a cabo tan enorme mandato. De regreso a su hogar, reunió el valor para hablar con Miriam, su hermana, la valiente profetisa. Al compartir su encuentro divino, ella fijó su mirada en él. Con fe ardiente, le recordó que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob liberar a su pueblo. «No temas, Moisés, porque el Dios de los pactos está contigo». Con renovada determinación, Moisés tomó el liderazgo junto a Aarón, el hermano mayor, quien sería su voz ante el faraón. Cada amanecer, Aarón observaba la angustia en los ojos de Moisés, y con su fe vibrante en el poder de Yahvé, se prepararon para el enfrentamiento en el palacio real. La ostentación del faraón podía nublar el juicio, pero el pueblo oprimido clamaba por libertad. Sin embargo, un amenazante eco de temor y rechazo envolvía a los hermanos mientras se disponían a presentarse ante el hombre que dominaba sus vidas. Cada encuentro con el faraón se tornaba más difícil, pero las señales que Dios otorgaba a través de Moisés y Aarón, las plagas, no eran meras casualidades. Con cada acto sorprendente, las aguas del Nilo, transformadas en sangre, ranas, piojos y la muerte del primogénito, el poder de Yahvé se manifestaba de forma extraordinaria y poderosa. El mismo reino de Egipto temblaba, y el pueblo israelita comenzaba a vislumbrar la esperanza. Días se convirtieron en semanas, y finalmente el camino a la tan ansiada libertad se abrió con el cruce del Mar Rojo. Cuando las aguas se separaron y el pueblo atravesó en seco, Miriam, radiante de júbilo, tomó un tambor y danzó, proclamando el nombre del Señor. Su alegría era contagiosa, era la libertad que anhelaban. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así comenzaron su travesía por el desierto, pero el camino hacia la libertad plena se complicó. Cuando el pueblo clamaba por comida y agua, la fe de Moisés, Aarón y Miriam fue puesta a prueba. Ante la desconfianza y desesperación, el cielo abrió sus puertas y maná descendió como un regalo divino. «Este es el pan que el Señor ha provisto», declaró Moisés con voz firme. Y así, el pueblo recordó que su Dios era su proveedor.
En ese instante, la misión de los tres hermanos cobraba sentido. Guiaban a un pueblo hacia la tierra prometida. Las aventuras de los hermanos estaban lejos de terminar. Cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos sobre la fidelidad de Dios. Su historia está tejida con la esencia de lo divino y la esperanza de libertad, convirtiéndola en un relato poderoso e impactante. Pero mientras el desierto ofrecía pruebas, la pregunta resonaba en el viento: ¿cómo respondería el pueblo ante las continuas maravillas y direcciones de Dios en su camino a la redención? Mientras avanzaban en el desierto, el sol ardiente caía sobre el pueblo como una prueba implacable. Las nubes de polvo se elevaban en el aire, y los clamores de los israelitas se convirtieron en un eco constante en el corazón de Moisés. La travesía por el desierto revelaba no solo la fragilidad del cuerpo, sino también las profundas luchas del espíritu. Pronto, muchos comenzaron a distraerse, añorando las cebollas y los ajos de Egipto, en un claro deslizamiento hacia la desesperanza. Aarón, preocupado, se acercó a su hermano. «Moisés, el pueblo murmura entre sí, la fe se desmorona ante la adversidad. ¿Qué haremos?» La carga pesaba sobre Moisés, que miraba hacia las montañas, buscando respuestas en el horizonte. Era como si la gloria de Dios, que había visto en la zarza ardiente, se desvaneciera ante su percepción, y sintió la responsabilidad del liderazgo como algo insoportable. Fue en este crucial momento, cuando las sombras de la duda comenzaron a envolver a la congregación, que Dios habló de nuevo. En la soledad de su tienda, una voz resonó con claridad. «He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Moisés se arrodilló, sintiendo el peso de aquella promesa, la misma que había sido la piedra angular de su llamado. El Dios que liberó a su pueblo no los abandonaría en las dificultades. Con renovados bríos, Moisés reunió a la congregación. «Escuchad, oh Israel, Yahvé, nuestro Dios, es un Dios celoso. No temáis, pues hoy veréis la salvación de Jehová». A partir de ese momento, el pueblo, aunque titubeante, comenzó a recordar las obras de Dios en su historia anterior y a vislumbrar la posibilidad de una promesa futura. Sus corazones flotaban entre la obediencia y el miedo, pero el eco de la palabra divina comenzaba a resonar nuevamente en sus almas. Al caer el sol, la noche traía consigo la incertidumbre. Dios, viendo la necesidad del pueblo, decidió manifestar su gloria en una manera sorprendente. Una columna de nubes se levantó en medio del campamento, guiando a los israelitas en el oscuro desierto. Esta maravillosa señal les recordaba que no estaban solos. En la noche oscura, la presencia de Dios iluminaba su camino. Miriam, viendo la señal, tomó el tambor de su alegría y comenzó a tocar, alentando a las mujeres a alentarse unas a otras con cantos. «El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos?» De repente, la atmósfera parecía llenarse de alabanza y fe. Los corazones comenzaron a convencerse de que su Dios no solo era un liberador, sino también un guía. Sin embargo, en el fondo de su ser, Moisés sabía que el verdadero desafío no radicaba solo en liberar a un pueblo cautivo, sino en arrancar de sus corazones las cadenas de la incredulidad y el miedo. Mientras observaba la danza de su hermana y la alabanza resplandecía entre el pueblo, Moisés se preguntó: ¿realmente aportarían confianza en el futuro o se aferrarían a las sombras de su pasado? Mientras la fe crecía, el verdadero propósito de Dios empezaba a surgir por encima de las incertidumbres. El camino hacia la tierra prometida estaba lleno de oportunidades divinas y desafíos, y Moisés, sintiendo el llamado por encima de la adversidad, se preguntaba sobre las promesas que aún no habían sido reveladas. ¿Qué nuevas maravillas nos mostrará el Señor en esta travesía? ¿Qué más tiene preparado para nosotros? Así,
Los tres hermanos, fortalecidos por su fe y el favor de Dios, marchaban hacia lo desconocido, mientras en lo alto, la columna de nube y fuego seguía marcando el paso hacia el cumplimiento de la promesa divina. Sus corazones latían con una esperanza renovada, pero el susurro de una nueva prueba aguardaba, y sólo el tiempo de Dios revelaría la magnitud de su plan soberano. En medio de la noche estrellada, el pueblo israelita encontraba algo de consuelo en la luz radiante de la columna de fuego. Sin embargo, el calor del desierto parecía hacerse eco en los corazones, que palpitaban con inseguridad. Moisés se movía entre ellos, sintiendo las miradas inquietas dirigir un clamor silencioso hacia su liderazgo. La esperanza renacía en el aire, pero las dudas seguían acechando en las sombras. Era un tiempo crucial que determinaba la fe del pueblo. Mientras tanto, Aarón, sintiéndose impotente ante la fragilidad de su gente, acercó su rostro al de su hermano. «Hermanos míos», dijo la voz temblorosa, «los corazones del pueblo son como barro, temen frente a lo desconocido y resisten ante lo que ven». La angustia en su pecho era palpable, y la frágil confianza del pueblo pendía de un hilo. Moisés tomó una respiración profunda y recordó las instrucciones divinas. «Tengo que subir a la montaña», expresó con determinación. «Allí, ante el Señor, recibiré lo que Él ha preparado para nosotros. Hay promesas que aún debemos abrazar y leyes que establecerán nuestro camino». El pueblo comenzó a murmurar en inquietud, pero Moisés, apoyado por la voz de Dios, continuó firme en su propósito. Con el alba se dirigió hacia el monte, dejando a su pueblo bajo la guía de la nube y el fuego. Mientras subía, la atmósfera se llenó de un profundo silencio que precedía a lo sobrenatural. Al llegar a la cima, Moisés buscó a Dios, buscando la palabra que transformaría no solo a un pueblo, sino a toda una nación. La voz del Señor resonó como un trueno. «Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, y he decidido hacer de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. Debes decirles que serán mi herencia entre las naciones». Las palabras eran imponentes, llenas de un mandato divino, y la revelación del propósito eterno se desplegaba ante él. El corazón de Moisés tembló de admiración y asombro. «¿Cómo, oh Señor, puede ser esto? Un pueblo que se aferra al miedo y las dudas será transformado en un vehículo de gloria». Pero antes de que pudiera formular más preguntas, Dios, a través del humo y el fuego, le mostró el plano de su pacto, revelando los 10 mandamientos que traerían orden y bendición. «Estos son los lineamientos que guiarán a mi pueblo hacia la libertad». Mientras Moisés descendía, llevó consigo el peso de la responsabilidad y la esperanza. La mirada esperanzada de Miriam y Aarón lo esperó al pie del monte, listos para escuchar el mensaje transformador. «El Señor ha hablado, seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. Estas leyes nos sostendrán, y a través de ellas seremos luz para las naciones». La atmósfera cambió. Un nuevo aliento de vida fluyó entre ellos. Sin embargo, en sus corazones brotaba la inquietud. Mientras la luz de Dios iluminaba su camino, también sabían que los retos eran inevitables. Aunque la promesa resonaba con potencia, las sombras de la incredulidad no habían sido completamente disipadas. A medida que el tiempo avanzaba y el camino se prolongaba, la verdad de la transformación personal se asomaba en cada mirada y cada gesto. El pueblo, a medida que escuchaba, comenzó a levantarse en ánimo, pero las palabras de Moisés despertaron una inquietante pregunta. ¿Estamos realmente listos para ser el pueblo que Dios desea que seamos? Aquel día, mientras se preparaban para la revelación de su ley, un desafío inminente aguardaba, uno que probaría la fe de los israelitas y que revelaría aún más de la grandeza de su plan soberano. El desierto no solo era un lugar de paso, sino el escenario donde las promesas divinas darían fruto.
Esa misma noche, bajo la luz del fuego divino, Moisés reflexionaba suavemente. ¿Qué más revelará el Señor? ¿Qué sacrificios exigirá este pacto para llevarnos a la plenitud de su designio? La respuesta y el camino seguirían desvelándose, pero la atención de Moisés estaba por completo en el Creador de los cielos y la tierra, quien aún tejía fielmente su historia. A la mañana siguiente, los israelitas se reunieron en torno a Moisés, quienes, con rostros expectantes, se prepararon para escuchar la palabra del Señor. Una atmósfera de anticipación y temor reverente impregnaba el aire. El eco del pacto resonaba en sus corazones, y cada uno, de alguna manera, ansiaba la manifestación de la gloria divina. Moisés ascendió nuevamente al monte, llevando consigo una profunda convicción de la importancia de lo que había de compartir. Al alcanzar la cima, fue envuelto en la niebla de la gloria de Dios. A medida que su presencia se hacía más palpable, el corazón de Moisés latía con fuerza, sintiendo el peso de la responsabilidad que le había sido conferida. La voz del Señor lo alcanzó nuevamente. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Cada palabra era como fuego que penetraba el alma de Moisés, un recordatorio viviente del poder redentor de Dios. Al descender, portador de la ley, vio al pueblo agitado. Algunos, incapaces de soportar la espera y la incertidumbre, se habían reunido en torno a Aarón, quien, sintiéndose abrumado, intentó tranquilizarlos. «No temáis, el Señor ha prometido estar con nosotros, su mano nos guiará», exclamó, aunque su voz temblaba, lleno de inquietud. Los israelitas, ansiando un símbolo tangible, presionaron a Aarón para que les hiciera un Dios que los guiara. La tentación era fuerte, y el clamor de la multitud se elevaba como un canto desesperado. A medida que Aarón cedía, un torrente de tristeza llenó el corazón de Moisés cuando volvió a ver a su pueblo desviado. Cuando finalmente se acercó, con las tablas en sus manos, sus ojos se llenaron de horror. Vio a los israelitas danzando alrededor del ídolo de oro, forjado por sus propias manos, ensalzado como un dios. La ira de Moisés ardió, y con un grito desgarrador destacó el peligro de apartarse del pacto divino. «¿Qué habéis hecho?», clamó, mientras la impotente tristeza invadía su ser. Al romper las tablas, las piedras cayeron al suelo, simbolizando la fractura del pacto que tan preciosamente se había entregado. Sin embargo, la providencia de Dios es profunda. En la crisis, la oportunidad florece. «Regresad a su presencia y arrepentíos», instó, su voz llena de pasión renovada. Entonces, en medio de la desesperación, la voz del Señor resonó nuevamente en el corazón de Moisés. «Aún tengo un plan para este pueblo. Escucha, Moisés, y responde por ellos. Tu intercesión será clave». Y así, con fervor, Moisés se postró ante el Dios de la gloria, suplicando por el perdón del pueblo rebelde. «Si no perdonas su iniquidad, borra mi nombre del libro que has escrito», dijo Moisés, revelando la profundidad de su amor hacia su pueblo y su deseo de ser parte del plan redentor de Dios. La respuesta fue firme. «El que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro, pero yo sanaré y guiaré a los que se arrepienten». Mientras Moisés se apartaba del monte, el camino hacia la restauración ya había comenzado, y las sombras de la incredulidad comenzaban a disiparse. «El pacto es renovado, y mi presencia irá contigo», proclamó Dios, asegurando su bendición incluso en la fragilidad humana. El pueblo, que había estado al borde de la perdición, empezaba a comprender la magnitud del amor que Dios tenía por ellos. Aquel día, un nuevo capítulo en la historia de Israel comenzaba. El camino hacia la redención se iluminaba. «¿Qué más nos revelará el Señor?», se preguntaba Moisés mientras yacía en la sombra del monte, el peso del futuro pesando sobre él.
El eco de su súplica resonaba en su corazón. Está listo el pueblo para recibir la transformación definitiva que Dios ha prometido. ¿Y cómo cumplirá él su palabra de gloria? La historia continuaría entrelazando el misterio divino, revelando su soberanía y amor infinitos. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, bañando el campamento israelita de una luz dorada, la inquietud hacía eco entre las tribus. El arrepentimiento empezaba a florecer en los corazones de algunos, pero el temor aún reinaba en muchos. Moisés, a quien Dios había conferido la autoridad como líder y mediador, sentía el palpitar de la intención divina cargando en su pecho. Dios había renovado su pacto, y la voz del Altísimo había prometido guiar a su pueblo, pero ¿cómo podían los israelitas aceptar esta nueva oportunidad cuando su corazón se había desviado tan gravemente? Esa mañana, Moisés se dirigió a los líderes del pueblo. «Escuchad, hijos de Israel», comenzó con tono firme pero compasivo. «Dios ha sido misericordioso y tenemos que apartarnos de nuestros errores y volver a nuestro llamado. Es tiempo de consagrarnos». Aarón, sintiendo la presión del momento, se unió a Moisés, buscando su propio arrepentimiento. Nosotros, los que hemos abandonado el camino, debemos reconocer nuestras iniquidades y volver a la adoración del único Dios viviente. Llamemos a la congregación a la oración y a la renuncia de sus ídolos. Los líderes, inspirados por la declaración de Moisés, comenzaron a proclamar el mensaje por todo el campamento. En breves instantes, los israelitas se reunieron, y sus rostros reflejaron una mezcla de miedo y expectación. A medida que Aarón y Moisés compartían la urgencia del mensaje, algunos empezaron a caer de rodillas, reconociendo su pecado ante el Señor. «Oh Dios, perdona nuestra necedad», clamaron en unísono, las voces resonando como un eco de profundo arrepentimiento. En medio de su clamor, el fuego de la ira divina se tornó en llama de perdón, y la gloria de Dios volvió a descender sobre el monte, cubriendo de luz resplandeciente a aquellos que se rendían. El Señor habló a Moisés una vez más. «He escuchado el grito de mi pueblo, y he visto su quebrantamiento. Ahora, en respuesta a su arrepentimiento genuino, los guiaré a la tierra que prometí a sus padres. Pero antes deberán llevar a cabo un rito de consagración y limpieza. Ve y recoge de cada familia los elementos necesarios para un sacrificio que establezca el pacto renovado. Este será un testimonio de su compromiso renovado conmigo». Con obediencia, Moisés comenzó a instruir al pueblo sobre los sacrificios y ofrendas. El sonido de la preparación reverberaba en el campamento mientras los israelitas traían lo mejor de sus rebaños, deseosos de mostrar su devoción. Era un acto de redención, una formalidad sagrada que apuntaba al futuro que Dios tenía reservado. Ese día, mientras se ofrecían los sacrificios, Moisés alzó su voz y oró, recordando las promesas que Dios había hecho. «Señor, tú eres un Dios celoso, y no olvidaremos tu pacto. Que este sacrificio sea grato ante ti, y que nuestra adoración no dé lugar a ídolos jamás. Haz de nosotros una nación santa». Mientras el humo ascendía al cielo, un destello de luz iluminó el tabernáculo que Moisés había erigido, un signo del favor de Dios. Todos los israelitas se unieron en un clamor unánime de alabanza. En medio de la adoración, el cielo pareció abrirse, y la voz del Señor resonó nuevamente. «He aquí, en este sacrificio se manifiesta la sangre del pacto que cubre a mi pueblo. Justo como este sacrificio, venidero será el verdadero Cordero que mis seguidores conocerán. Su sangre purificará a las naciones, y su sacrificio será la puerta abierta para toda la humanidad». Los corazones comenzaron a latir con un nuevo propósito al escuchar la promesa de un futuro redentor. La esperanza se encendió, pues comprendieron que el llamado de Dios trascendía su tiempo, señalando hacia algo aún mayor. ¿Qué sorpresas más revelará Dios a su pueblo?,
pensó Moisés, con el peso de la palabra divina resonando en su ser. ¿Está el mundo preparado para el sacrificio que transformará toda la creación? La historia de salvación estaba tomando forma, entrelazando más misterios de la providencia divina que sólo el tiempo revelaría. Mientras el eco de las alabanzas se desvanecía, un murmullo profundo comenzó a surgir en el corazón del pueblo de Israel. Su arrepentimiento había sido escuchado, pero ahora el poder renovador de Dios empezaba a hacer eco en sus corazones. Moisés se retiró un momento de la multitud para clamar a Dios en la intimidad del tabernáculo. La nube de la gloria se posó sobre él, y su espíritu fue elevado a un lugar donde las verdades celestiales eran reveladas. En ese sublime encuentro, el Señor le dijo: «Levanta tus ojos, Moisés, y escucha. Yo he determinado un camino de transformación para mi pueblo, un camino que no solo los llevará a la tierra prometida, sino que también los preparará para ser luz entre las naciones». En este momento, el mundo aún no comprende el propósito de mi promesa, pero saldrá a la luz por medio de 3 hermanos que jugarán un papel crucial en mi redención. Moisés sintió el peso de esas palabras y comprendió la grandeza del plan divino. Al regresar a la congregación, vio a los israelitas aún postrados, y su voz resonó entre ellos. «Escuchad, pueblo del pacto, el Señor nos dice que hay mucho más en su plan del que conocíamos. La tierra prometida es solo el comienzo, se avecina un futuro que llevará mi gloria a los confines de la tierra». Al oír esto, el pueblo se inquietó. Cada uno miraba al otro, preguntándose quiénes podían ser esos hermanos mencionados. Un murmullo recorrió la multitud, entrelazando ansias y temores, pero la voz clara de Aarón atrajo la atención. Dios nos ha guiado hasta aquí y ahora nos llama a prepararnos para lo que está por venir. ¿Quiénes son esos 3 hermanos que deben exponer el futuro de nuestra redención? Moisés, sintiendo la urgencia de impartir lo que había recibido, explicó: «Aquellos hermanos son los pilares de nuestra fe futura. A través de ellos, el sacrificio perfecto se manifestará. ¿No han oído las Escrituras? En los días venideros, la promesa del Mesías vendrá a través de un niño, un hombre y un rey que darán sus vidas para reconciliar a toda la humanidad con Dios». El pueblo sintió un estremecimiento. Imaginaciones comenzaron a volar, conectando las piezas con las historias de sus patriarcas. Desde Abraham hasta David, cada nombre reverberaba con la promesa de la salvación. «¿Qué debemos hacer ahora, Moisés?», interpeló una voz entre la muchedumbre. «Debemos permanecer en oración y devoción, asegurando nuestra vida en el pacto que el Señor ha renovado con nosotros. Cada uno debe dar lo mejor de sí mismo, no solo en ofrendas, sino en el corazón. Preparémonos para seguir el camino que el Señor nos ha trazado». Los israelitas, sintiéndose movidos por la palabra, comenzaron a preparar sus corazones y sus familias para la nueva era del que estarían siendo parte. Mientras sus corazones ardían por la esperanza, la nube de la gloria de Dios permanecía sobre el tabernáculo, testificando la presencia divina con ellos. En lo profundo de su ser, Moisés comprendió que Dios los estaba llamando a una misión mayor: ser portadores de luz y salvación. Pero, ¿qué requeriría esto de ellos? ¿Cómo enfrentarían el camino de desafíos que venía? En ese momento, la voz del Altísimo resonó de nuevo: «A medida que sigas este camino, habrá pruebas que enfrentarán. Pero confiad en mí, pues la historia de su redención se desplegará de una manera que jamás habrían imaginado. La salvación de mi pueblo no solo se habrá realizado en ellos, sino será un río que fluirá hacia los 4 rincones de la tierra». Un nuevo latido de esperanza brotó en el corazón de Moisés y su pueblo. La revelación del plan de Dios estaba apenas comenzando, y con cada paso que dieran, más misterios de su eterna soberanía serían desvelados.
¿Qué cosas poderosas llevaría consigo el viaje hacia la tierra prometida? La historia aún no terminaba y el final se acercaba. Mientras el pueblo se preparaba en adoración y consagración, la pregunta resonó entre ellos. ¿Quiénes serán esos hermanos que marcarán el inicio de la transformación divina? Las ansias de la respuesta se unían al fervor de su corazón, mientras la promesa divina se acercaba a cumplimiento. Dios tenía un destino grandioso para sus elegidos, un destino lleno de luz y esperanza. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y lilas, la atmósfera en el campamento israelita estaba cargada de expectación. Los corazones de los hombres y mujeres latían al unísono, como un solo cuerpo, impulsados por la revelación de Moisés sobre los 3 hermanos. Cada familia, cada grupo se unía en oración ferviente, buscando en su interior la guía del Señor. Moisés, sintiéndose cada vez más pesado por la responsabilidad que le había sido confiada, se adentró en el silencio del tabernáculo. Allí se encontró una vez más con la gloria de Dios, que envolvía el lugar con una luz intensa, insondable y radiante. Al alzar su voz en súplica, clamó al Señor por discernimiento y fortaleza. La respuesta no tardó en llegar, y el susurro del Altísimo lo llenó con una certeza inquebrantable. Escucha, Moisés, la historia de redención que he trazado comenzará a revelarse. Antes de que encuentren la tierra prometida, serán probados en el desierto, para que conozcan la profundidad de su dependencia en mí. Estos 3 hermanos que mencionas son solo el comienzo de una obra que cambiará el destino de la humanidad. El corazón de Moisés se llenó de temor y asombro a la vez. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puede este pueblo, un grupo de esclavos liberados, ser la llave para el futuro de tantos? Lo que han vivido hasta ahora es solo el preámbulo de su verdadera identidad. No solo son un pueblo, son mis elegidos, y cada desafío que enfrentarán los moldeará para cumplir con el propósito que les he asignado. En su fidelidad, habrán de presentar un sacrificio que abrirá el camino a la esperanza y a la salvación. Las palabras retumbaron en su ser. La revelación de un sacrificio, de una convocatoria a ser portadores de esperanza, lo abrumó completamente. Lo que empezó como una simple afirmación acerca de 3 hermanos, se reveló como un compromiso divino que desterrarían su presente sufriente y abrirían la puerta al futuro glorioso. Mientras Moisés retornaba a la multitud, su semblante brillaba con una luz espiritual. «Pueblo de Israel», comenzó, con su voz resonando con autoridad, «el camino puede ser arduo, pero el Señor está con nosotros. No se desanimen ante las dificultades que se presenten, como lo hicieron nuestros padres en el desierto. Lo que se requiere de nosotros es fe y unidad. La misión hacia la que nos dirigimos nos transformará y será un faro de luz en un mundo sumido en la oscuridad». La multitud, consciente del arduo camino que se avecinaba, comenzó a gritar en fervor, llenos de un nuevo fervor. La conciencia de ser parte de un plan mayor les daba valor y determinación. Las brasas de su fe comenzaban a arder vivamente, formando un fuego que iluminaba sus corazones. Pero Moisés sabía que el enemigo acechaba en cada sombra, buscando desviar su enfoque y sembrar la discordia entre ellos. Mientras el clamor resonaba alrededor, el Señor habló a su corazón de nuevo. «Recuerda, Moisés, cuán fácilmente el pueblo puede caer en la desesperanza si no se mantiene en constante adoración y súplica. Cualquiera sea el desafío, su éxito dependerá de su compromiso en buscarme». Con esta admonición en mente, Moisés organizó noches de oración y alabanza, donde cada israelita sería llamado a rendir sus corazones al Dios que los había elegido. «Es en la alabanza», les decía, «donde hallaremos la fortaleza que nos llevará hacia adelante».
No olviden nunca la poderosa promesa que han celebrado, porque en ella el futuro de todos será transformado. En la noche profunda, mientras el pueblo se reunía en círculo para adorar, la nube de gloria descendió de nuevo, esta vez uniendo las oraciones y clamores en un solo acto de obediencia y devoción. Cada palabra dicha, cada nota de cántico, se elevaban juntas, creando un aroma dulce que ascendía al cielo. Entonces, fue en esa noche cuando Moisés sintió en su espíritu una presión renovada, la revelación de que no solo la transformación de su pueblo estaba en juego, sino también un pacto que alcanzaría a las generaciones futuras. ¿Qué costará esta redención?, meditó intensamente, sintiendo el peso de lo que debía venir. Justo en ese momento, una claridad especial iluminó su entendimiento. Sabrán que el Mesías no solo será un hombre, sino Dios mismo, vestido en carne, para traer esperanza. La conexión entre los tres hermanos empezó a entrelazarse en su mente, y el futuro brilló intensamente ante él, lleno de expectativas. Mientras el pueblo adoraba en unidad, el eco de la voz de Dios resonó en lo profundo. Pronto entenderás completamente mi plan. Y los tres hermanos que menciono serán la clave para que esta obra culmine en gloria. Se acerca el tiempo en que el sacrificio será hecho, dejando un legado eterno. Con esa última revelación, un nuevo impulso llevó a Moisés al corazón de la adoración, mientras cada israelita sentía que el viaje no solo los acercaba a su destino físico, sino que los estaba preparando para un encuentro divino que nunca olvidarían. ¿Qué milagros de redención se desarrollarían a partir de su fidelidad? La historia apenas comenzaba a revelarse. Mientras la noche avanzaba, el cielo estaba adornado con un manto de estrellas, y la atmósfera en el campamento se tornaba cada vez más rica en anticipación. La congregación israelita, iluminada por el fuego de la adoración, se entregaba a un clamor ferviente, y sus voces resonaban como un eco celestial. Era una comunidad unida, cuyas esperanzas estaban puestas originalmente en la tierra prometida, pero que ahora sentían que estaban siendo llevadas a algo mucho más grandioso. Moisés, seducido por la intensidad de la adoración, se encontraba postrado con su rostro en la tierra, clamando a Dios. Su alma estaba en un estado de angustia profunda y anhelo por entender lo que el Señor había revelado. Las palabras que había recibido eran pesadas en su corazón, un sacrificio, una obra redentora que abarcaba no solo su presente, sino los destinos de generaciones aún no nacidas. En su espíritu resonaban las promesas entrelazadas en la historia sagrada de un poder genuino que liberaría a los oprimidos. ¿Cuál es el camino, oh Dios?, rogó Moisés, mientras la nube de gloria parecía intensificarse sobre él. ¿Cómo se manifestará tu propósito en este pueblo? En ese momento, la voz del Señor volvió a llenarlo con aliento y determinación. Mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Así como la tierra se llena con la lluvia, mi plan se derramará sobre cada corazón que busque con sinceridad. Los tres hermanos serán un signo de unidad, cada uno un reflejo de mi imagen y de mi propósito eterno. Moisés sintió que la revelación comenzaba a desenredarse como una tela sagrada. Comprendía que Nadab, Abiú y Eleazar no solo eran parte de su propia familia, sino que serían instrumentos en la historia de la redención. Es vital que los guíes con la sabiduría que proviene de arriba para que sean ejemplos de fe y obediencia. Con ese entendimiento latente en su corazón, Moisés se levantó y se dirigió de nuevo a la multitud, su voz reverberando con un modelo de autoridad renovada. Hermanos y hermanas, el Señor nos llama a un viaje que va más allá de las limitaciones de nuestras circunstancias. Este camino está tejido con fe, obediencia y sacrificio.
Ustedes han sido llamados a ejemplificar la fe en cada paso que den y en cada sacrificio que ofrezcan. Un murmullo entre el pueblo reverberó, mientras se sentía la vibración de la esperanza entre ellos. Las familias comenzaron a mover sus corazones en pro de la unidad y la adoración, conscientes de que la conexión que estaban forjando era algo mucho más poderoso que ellos mismos. Sin embargo, el enemigo no permanecía inactivo. Entre las sombras del desierto, el temor y la duda acechaban, esperando la oportunidad de infiltrar el corazón del pueblo de Dios. Las voces de rechazo y desconfianza comenzaron a surgir, sembrando semillas de disensión. Moisés, sintiendo la atmósfera cambiante, se postró de nuevo, esta vez buscando la fortaleza no solo para él, sino para todo el pueblo. Señor, fortalece nuestro propósito y ayuda a tu pueblo a permanecer fiel, que se reconozcan a sí mismos como tu extensión sobre la tierra, un testimonio viviente de tu amor y tu gloria. La voz de Dios le respondió con claridad en su espíritu, siendo una revelación compasiva. Espera a la señal que pronto será manifiesta. Yo estableceré mi pacto en medio de ustedes, y el sacrificio que ofrezcan resonará a través de los siglos. Junto a los 3 hermanos, la esencia de esta redención se cimentará, poniendo en manifiesto la vida eterna que deseo otorgar a todos los hombres. Moisés sintió el peso de la expectativa, y su corazón latía con un llamado que resonaría en el futuro. Allí, en ese momento de profunda entrega, la tempestad de opiniones humanas cayó a favor del anhelo divino. Mientras el pueblo comenzaba nuevamente su canto al unísono, un repentino resplandor llenó el tabernáculo y una voz clara emergió de la oscuridad. El tiempo ha llegado, y mi redención se manifestará en tu historia, como yo prometí. Las naciones lo sabrán. Los 3 hermanos serán el vínculo sagrado entre la tierra y el cielo. La revelación ardió en el corazón de Moisés. Los tiempos de prueba y sacrificio están a la vista, pero en la fidelidad de este pueblo, muchas vidas serán transformadas para siempre. Cada latido de su corazón resuena con la gloria del sacrificio que viene, un eco de la gracia inexorable que cambiaría el destino de la humanidad. Y así, la historia aún no contada giraba en la balanza, aguardando para ser revelada. Aquello que parecía un viaje de dolor estaba a punto de culminar en una victoria mayor. ¿Cómo se manifestaría finalmente el plan soberano de Dios? ¿Cuál sería el extraordinario sacrificio que vaticinaba la gloria por venir? El misterio de la redención aguardaba, pronto a desplegar sus alas. La atmósfera en el campamento se tornaba densa, como si cada latido del corazón del pueblo se uniera al compás divino que resonaba desde el tabernáculo. Moisés, lleno de reverencia y determinación, contemplaba el rostro de su gente. Allí estaban los que habían sufrido la opresión de Egipto, quienes ahora liberados se encontraban al borde de una nueva vida. Sin embargo, en las miradas de algunos se vislumbraban sombras de duda, un apreciable reflejo de la lucha interna entre la fe y el temor. El viento sopló suavemente, trayendo consigo un eco de la voz de Dios. Tu pueblo, Moisés, necesita de fe inquebrantable y sacrificio que los absorba. Ellos están a punto de entrar a una nueva era, pero deben creer en el plan que he establecido. Moisés, sintiendo el ardor de la responsabilidad sobre sus hombros, se volvió hacia Nadab, Abiú y Eleazar, sus amados hijos, y los llamó con voz firme. Acérquense, mis hijos. Se nos ha revelado un propósito grande. Serán líderes no solo de este pueblo, sino heraldos de la redención que vendrá. Su llamado es elevar las manos en sacrificio y intercesión, para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Los jóvenes, con el sol naciente iluminando sus rostros, comprendieron que estaban ante una convocatoria sagrada. Se postraron con sus rostros al suelo en señal de entrega.
Mientras tanto, entre los demás, el desenfreno emocional crecía. Sus oraciones se entrelazaban, resonando como una sinfonía de clamor. Las viejas memorias de cautiverio y sufrimiento palpitaban, y la fragilidad de la condición humana se hacía palpable. No obstante, un fuego de esperanza comenzaba a avivarse. Fue entonces cuando Moisés alzó los ojos al cielo y profetizó: «No temas, pueblo mío, porque el Señor está con nosotros. El sacrificio que pronto haremos será un testimonio vivo de su fidelidad. Uniré nuestras voces y corazones en una obra que hablará a las generaciones venideras». Los ecos de su voz se alzaron en el aire, y el pueblo respondió con un clamor unánime, mientras la luz que emergía del tabernáculo parecía tomar forma, como el fuego que había guiado a Israel por el desierto. Mientras los vientos soplaban, Moisés sintió la obediencia de su pueblo fluir como un río. Cada uno, desgarrado entre el miedo y la esperanza, encontraba su lugar en el plan de Dios. «Escuchen, mi pueblo», continuó Moisés, «el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos ha escogido. Él está preparando nuestros corazones para un sacrificio que será perpetuo. Esto nos hará recordar que aunque se lleven a cabo pruebas, nunca serán en vano. Desde los niños hasta los ancianos, cada uno de nosotros tendrá un papel crucial en la historia de redención que estamos a punto de experimentar». Con cada palabra, la fe se encendía en sus corazones, pero de repente un susurro angustiante cruzó el campamento. Un grupo de detractores se alzaba entre la multitud, captando la atención de los incautos. Sus palabras llenas de escepticismo ensombrecieron la luz que había comenzado a brillar. ¿Qué sacrificio puede liberar a un pueblo que aún lleva el peso del pasado? ¿Acaso no volveremos a ser igual que antes? La tensión se palpaba. El aire se volvió pesado con la lucha entre la verdad y la duda. Moisés, viéndose rodeado de incertidumbre, se dirigió a Dios en oración. «Oh Señor, proporciona a tu pueblo la claridad para ver tu plan. No dejes que este temor desvíe a tu escogido». Y así, mientras se levantaban voces discordes, una nueva presencia se apoderó del ambiente, trayendo un silencio sagrado. La nube de gloria que había estado sobre el tabernáculo comenzó a descender, y la voz resonante de Dios se escuchó claramente, como un trueno que arrastra toda sombra de duda. «No temas, Israel. El sacrificio que has de ofrecer será el preludio de mi gran obra entre las naciones». La promesa de un futuro glorioso, lleno de luz y redención, resonó en el corazón de Moisés y su pueblo. La contienda entre fe y duda iba a ser enfrentada. Mientras las luces del tabernáculo danzaban a su alrededor, la historia estaba diseñada por el Creador. Pronto, el pueblo discerniría el profundo significado del sacrificio, la voluntad de Dios se revelaría, y la unión de los tres hermanos marcaría la ruta hacia la transformación de toda la humanidad. ¿Qué paso se daría a continuación en este grandioso plan divino? La expectativa se llenaba entre ellos. El camino hacia la redención se estaba trazando, uniendo el pasado, el presente y el significado eterno del futuro. El campamento israelita se encontraba en un estado de alerta y expectación. Un silencio reverente envolvía a la multitud tras la poderosa revelación divina que resonaba en los corazones. Moisés, con el espíritu encendido de fe, se dirigió a su pueblo aún conmocionado por la voz de Dios. «Hermanos, el Altísimo ha hablado, Él nos dará la victoria, y a través de nuestro sacrificio, su plan de redención se manifestará ante todas las naciones». Mientras las palabras de Moisés reverberaban entre los presentes, una sensación de unidad y propósito comenzó a tejer un manto de esperanza a su alrededor. Los israelitas, conscientes de su fragilidad y de la nueva oportunidad que se les ofrecía, comenzaron a clamar juntos: «Dios de nuestros padres, sé nuestra guía. Renueva en nosotros un espíritu firme y transforma nuestras vidas». Aarón,
Sensible a la atmósfera de devoción que tintaba el lugar, se unió a su hermano y levantó su voz en alabanza. Cuán grande es nuestro Dios, que ha puesto su mirada sobre nosotros, que nos ha librado de la opresión y que ahora nos llama a ser un instrumento de su gloria. Estamos listos para seguir tu mandato, oh Dios. Justo en ese instante, un viento poderoso pareció barrer el campamento, llevando consigo el eco de alabanzas y súplicas. La nube de gloria continuaría guiando, como un faro brillante en medio de la oscuridad, recordando al pueblo que su provisión nunca faltaría. En los márgenes de ese momento santo, la sed de sacrificarlo todo se tornó latente en los corazones de muchos. Moisés, comprendiendo la gravedad de lo que estaba en juego, se volvió hacia los líderes de las tribus, animando a cada uno a prepararse para consagrarse ante el Señor. Juntos ofreceremos lo mejor de nosotros, nuestras vidas y nuestras ofrendas, porque estamos en un punto crucial, donde el sacrificio no solo nos llevará a nuestra tierra prometida, sino también a un pacto eterno que marcará la historia. Las familias se separaron en grupos, y los murmullos reverberaban. Todos se preparaban para traer a la reunión lo mejor de sus rebaños. La atmósfera se llenó de fervor mientras juntos ofrecían oraciones por la transformación prometida. En ese clamor colectivo, la esperanza resonaba en cada rincón del campamento. Sin embargo, el eco de dudas se deslizaba entre las sombras, y algunos continuaban cuestionando la dirección. ¿Realmente seremos capaces de sostenernos firmes frente a lo desconocido? ¿Y si regresamos a la desesperación de Egipto? Las inquietantes voces comenzaron a crecer en fuerza, sembrando desconfianza entre los que apenas comenzaban a recuperarse del cautiverio. Moisés, sintiendo la angustia desbordante, se dirigió nuevamente a Dios en busca de sabiduría y fortaleza. Señor, ¿cómo puedo guiar a este pueblo si su fe es aún inestable? ¿Qué más debes revelar para que se aferre a ti y a tu promesa? La respuesta del Señor llegó con claridad y poder. Moisés, has de recordar que el sacrificio que han de ofrecer no es solo un acto físico, representa una entrega total, una conexión profunda con mi propósito eterno. A través de la obediencia y la fe, los corazones serán tocados y transformados. Ellos deben comprender que no son solo un pueblo de salida de Egipto, sino una nación que camina hacia la salvación. Al salir de la oración, Moisés, con una resolución renovada, reunió a su pueblo. Escuchad, Israel, nuestro viaje hacia la tierra prometida no será solo un camino geográfico, sino un camino hacia la transformación de nuestros corazones. El sacrificio es un acto de fe, y nuestros vínculos deben estar encaminados a cumplir la voluntad que Dios ha trazado. Seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. Un murmuro de aceptación comenzó a brotar de entre la multitud, y los corazones se disponían a seguir la dirección de Moisés. Las familias trajeron sus ofrendas, simbolizando un nuevo comienzo, y el altar se llenó de los frutos de su devoción y sacrificio. Las llamas se elevaron hacia el cielo, mientras la adoración se desbordaba, una manifestación tangible de la entrega a su Creador. De repente, una presencia poderosa llenó el lugar, y una atmósfera celestial envolvió a la congregación. La luz divina brillaba intensamente, y de esa luz una voz resonó ante ellos. He aquí, mis caminos son más altos que los vuestros, y mis propósitos se llevarán a cabo, aun en vuestras debilidades. Recuerden las palabras que les he compartido. 2 hombres y un niño serán el vínculo entre el cielo y la tierra. Los rostros del pueblo se volvieron hacia Moisés. El murmullo de incredulidad y expectativa se extendió. ¿Quiénes son esos hermanos de los que habla el Altísimo?, preguntaron algunos, mientras otros esperaban ansiosos la respuesta que aún no había sido revelada. Moisés,
Sintiendo un peso sobre sus hombros, supo que el tiempo se acercaba para que compartiera el plan divino. Ellos serán los heraldos de la redención. En su unidad se manifestará la gloria de Dios, y el sacrificio que vendrá será la clave para que toda la humanidad sea restaurada. La multitud, ahora unánime en fe, se hallaba expectante ante la magnitud de la revelación. Algunos comenzaron a comprender que el sacrificio no era simplemente un acto del pasado, sino el inicio de algo grandioso. «Ven, ven, preparémonos para el camino que se avecina», clamaron algunos entre ellos, el fervor en sus corazones elevándose como un torrente. Así, la congregación se preparó para lo que estaba por venir, conscientes de que Dios estaba forjando su historia de redención en medio de sus vidas cotidianas. ¿Cómo se manifestaría el plan soberano de Dios a través de esos tres hermanos? La expectativa ardía, dejando en el aire las preguntas por resolver. El sacrificio final aguardaba, uniendo pasados y futuros, y la verdad de la redención que cambiaría la historia de la humanidad estaba a las puertas de ser revelada.